aceptando discriminaciones. Nosotros no podemos aceptar que el gobierno diga, usted sí es la oposición y usted no lo es, porque nosotros no somos tan tontos para permitir que el gobierno desde afuera nos divida. La oposición somos todos los que estamos ahí, en una unidad perfecta, con un comando único, con una campaña electoral única, con una tarjeta única y con unos candidatos únicos en circuitos y en listas, y no podemos aceptar discriminaciones. El partido tal sí, el partido tal no, porque el partido tal es violento o está vinculado con la violencia. Aceptar la discriminación es admitir el argumento del gobierno de que realmente esos partidos están involucrados en hechos de violencia, que ninguno lo está. Entonces, para que se produzca un diálogo, las premisas del diálogo tienen que ser muy sinceras. Por ejemplo, diría yo aquí, es una travesura que se me ocurre, ¿por qué el presidente no invita a la representación de la oposición? Toda la representación de la oposición la determinamos los opositores, no el gobierno. Y nos sentamos en una cadena nacional de radio y televisión, agenda libre, a discutir los temas de interés común, como ocurrió el pasado 10 de abril, el 10 de abril de 2014. ¿Por qué el presidente no los invita otra vez? Eso sí, a todos, para que discutamos cara a cara los problemas del país, sin agresiones, sin ofensas, sin insultos. A mí me parece eso que sería excelente. En ese llamado al debate nacional que usted está haciendo aquí referencia, ¿cuáles pudieran ser los avances hasta la fecha? ¿En qué ha variado el escenario? ¿Y cuál es la situación de la oposición hoy que la hace diferente a la que se sentó en ese debate nacional? Bueno, yo creo que ahora la oposición tiene mucho más respaldo de lo que tenía cuando nos sentamos con el gobierno a dialogar o a discutir, o como se quiera llamar eso. La oposición ahora está mucho más cohesionada, mucho más homogénea, tiene mucho más unidad de dirección, de comando, pero además es que, mira, incluso esto es un hecho involuntario, el deterioro del gobierno por su gestión económica, eso se traduce automáticamente en un respaldo a lo que se le opone, en un respaldo hacia lo que se le opone, que es exactamente la oposición. Como que si la gestión del gobierno socioeconómicamente fuera buena, gente que estuviera en la oposición diría, no, voy a respaldar al gobierno porque lo está haciendo bien. La misma gestión del gobierno es lo que nos ha procurado o significado a nosotros mayores respaldos, porque así se mueven los electores. Ahora, mira, yo lo he dicho muchas veces en este programa y en otras partes, y a lo mejor lo que voy a decir desentona a algunos factores radicales que los hay en todas partes. Quienes aspiramos a gobernar a Venezuela no queremos heredar un cementerio, ni una tragedia, ni una catástrofe. O sea, nosotros no vamos a ahondar, a frotarnos las manos para que el deterioro crezca, para que disminuyan los precios del petróleo, ni nada por el estilo, porque nosotros quisiéramos recibir un país con la menor cantidad de problemas posible. Y bien, y además incluso nosotros planteamos ganar no para perseguir, ni para matar, ni para ahorcar a nadie, ni para andar con una soga enlazando al primer chavista que se nos ocurra porque le vamos a cobrar una factura pendiente, porque si seguimos en ese plan, este país no se va a reconciliar nunca. Además, si nosotros decimos que somos distintos, no podemos hacer las mismas cosas de las que acusamos al gobierno. Aquí tiene que llegar necesariamente en algún momento un diálogo, un entendimiento, un respeto recíproco, porque esa es la única forma que tienen los países de superar sus crisis. Hablando un poco de ese escenario electoral, usted ha dado unas declaraciones que se pudieran calificar como triunfalistas, donde asegura que la oposición tiene una gran ventaja sobre el gobierno en todas las proyecciones y las cifras que ustedes están manejando. Ustedes se han paseado por el escenario de un resultado adverso. ¿Y qué pudiera hacer la oposición en ese caso? Mira, esa pregunta que tú me haces a mí, Andrea, que es absolutamente válida, es para ambas partes, para gobierno, para oposición. Nosotros creemos sinceramente que vamos a ganar, mira, y no hay una encuesta y sondeo de opinión, incluso los que hace el gobierno, porque las encuestas se conocen, las que se hacen de parte y parte. Aquí no hay encuesta confidencial. Bueno, todas nos dan una ventaja mucho más grande de la que nosotros estábamos previendo, esa es la verdad. Eso no es ni para volvernos locos, ni para ser triunfalistas, ni para engolosirnos, y mucho menos para andar entonces ya de una vez haciendo la lista de los atropellos que vamos a cometer. Cuidado con eso porque la popularidad bulle y se diluye, no vayamos a meter la pata, ¿no? Pero sí, en el supuesto que perdiéramos las elecciones, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reconocerlo. Y para nosotros tenemos además
hemos perdido un montón de elecciones y estamos en la oposición. Ni nos hemos alzado en armas, ni hemos tumbado al gobierno, ni hemos declarado, nos hemos ido a la guerrilla ni a la subversión. Ahora, quien tiene que convencer de que va a mantener una actitud cívica, moderada y respetuosa, es el gobierno ante su derrota electoral. Porque mira, yo he escuchado con mucha angustia dos declaraciones. Una del presidente Maduro cuando dijo que en caso de que perdiera las elecciones se iban a lanzar a la calle. O sea, eso quiere decir que nunca reconocería un triunfo de la oposición, por rotundo que fuera. Y declaraciones del ministro de la Defensa, nada más y nada menos que el ministro de la Defensa diciendo que las Fuerzas Armadas eran chavistas y la doctrina de las Fuerzas Armadas era el chavismo, que no sé de dónde sacó ese disparate, esa ocurrencia personal, muy grave, por cierto, porque es un hombre armado, es el ministro de la Defensa y los militares no pueden deliberar en política, se los prohíbe la Constitución. Ahora, tú empatas esas dos declaraciones y que dice, bueno, si pierden las elecciones, Maduro se echa a la calle y las Fuerzas Armadas no reconocen el resultado electoral. Eso es lo que tú inmediatamente coliges de las dos declaraciones. Y eso no puede ser. Ahora, ni siquiera eso va a hacer la diferencia, porque vamos a ganar por margen apreciable en las próximas elecciones. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Gen Ramos Salub, secretario general